Hola, el día de hoy quiero hablar sobre un tema muy importante que es justamente la normatividad fiscal. Voy a hablar también un poco de las finanzas públicas, de la política fiscal, de la política del gasto público y del presupuesto, que son temas muy importantes pues, para nuestro país. Quiero comenzar hablando un poco sobre las finanzas públicas. Señala uno de los autores, Delgado, que por medio de las finanzas públicas, el Estado lleva a cabo la redistribución del ingreso. El sector público recauda recursos financieros de la población para luego utilizarlos en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Las finanzas públicas implican, por tanto, dos procesos: captar los ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y luego justamente los egresos, es decir, realizar los gastos por medio de los egresos que efectúa el Estado para realizar sus funciones. Todo esto se hace por medio del presupuesto de egresos. Entonces, cuando hablamos de finanzas públicas, hablamos básicamente de dos procesos: captar los ingresos y luego ejercer los egresos. Todo esto obviamente contribuye a la redistribución del ingreso. Y obviamente, pues todos estos, lo vamos a ver más adelante, todos estos recursos se utilizan para diferentes programas sociales y para que el Estado pueda llevar a cabo sus funciones en los diferentes niveles, en el nivel federal, estatal y municipal, que es también otro de los temas que hemos abordado, pues justamente a lo largo de esta primera unidad. Ahora quiero hablar de la política fiscal. En breve podremos decir que la política fiscal es el plan de actuación del gobierno sobre los gastos e ingresos públicos. ¿Qué es un gasto? Pues un gasto es la cantidad de dinero que se emplea en la gestión de un negocio que implica una reducción del patrimonio de la sociedad. Un ingreso, pues básicamente es la entrada de dinero en la empresa procedente, en la empresa o en la persona, procedente de la venta de los bienes o servicios. Cuando decimos que aumenta el déficit de la política fiscal en un estado, en un país, hacemos referencia a que tiene un efecto multiplicador sobre la demanda, es decir, se dice que es una política fiscal expansiva. Por otra parte, cuando se aumentan los impuestos manteniendo el gasto público, estamos ante una política fiscal restrictiva, es decir, aumentamos los impuestos y mantenemos el gasto público. Aquí hablamos de una política fiscal restrictiva. La política fiscal abarca también la composición de la recaudación, por ejemplo, al aumentar los impuestos indirectos y bajar los directos. En el curso que vimos, pues también señalamos que la política fiscal representa esta herramienta que el país utiliza, México, que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos. Quiero hablar ahora del tercer rubro que nos piden abordar en este tema, que es la política del gasto público. Se denomina gasto público al dinero empleado por un gobierno para pagar por diferentes rubros. Un gobierno utiliza este gasto público para pagar la defensa de su Estado, para pagar proyectos de desarrollo, educación, salud, mantenimiento del orden, justicia, infraestructuras como las carreteras, etc. Los fondos para mantener el gasto público se obtienen obviamente a través de los impuestos. Señala uno de los autores que analizamos en el curso que la política de gasto público está respaldada en México, en nuestro país concretamente, por la Ley de Egresos de la Federación, que el gobierno, como sabemos, de México emite en diciembre de cada año. En esta Ley de Egresos de la Federación se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente. Esto mediante el presupuesto de egresos de la Federación, un presupuesto que, como sabemos, aprueba la Cámara de Diputados. Los egresos del gobierno federal consisten básicamente en los siguientes: gastos corrientes relativos al mantenimiento de los organismos gubernamentales como las diferentes secretarías de Estado. También corresponden a los egresos del gobierno federal los gastos de capital o inversión que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, y esto incluye obviamente las transferencias a empresas y organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. Finalmente, quiero abordar el tema del presupuesto. Las dependencias en las que se ejerce el gasto de la Administración Pública Federal
pues obviamente son los tres poderes de la Unión: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo obviamente incluye todas las secretarías de Estado, pues sabemos que las secretarías de Estado dependen del poder ejecutivo, pero también el gasto total de la administración pública federal se ejerce en lo que se llama ramos generales, es decir, el ramo de la seguridad social, la deuda pública, el desarrollo regional, participaciones a estados y municipios, erogaciones no sectorizables, erogaciones para el saneamiento financiero y los órganos electorales. Y bueno, aquí es un tema que no voy a abordar, pero que sería interesantísimo abordar más adelante, que es el gasto de los órganos electorales, tales como el Instituto Nacional Electoral. Hablando del presupuesto, estaba señalando que el presupuesto del gobierno mexicano pues comprende la recaudación y el gasto del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y de organismos descentralizados sujetos a control presupuestal. Los ingresos y gastos de la empresa y los organismos controlados administrativamente están sujetos a supervisión de la Secretaría de Estado, en las secretarías de Estado diferentes, y como en el caso de las empresas, también controladas por el presupuesto. Se requiere, por tanto, de la aprobación de la secretaría correspondiente para que tales empresas u organismos obtengan su financiamiento. Es decir, los organismos gubernamentales que dependen de la Secretaría de Estado, pues obviamente dependen de ellas y están supervisados por ellas, y obviamente pues para pedir el presupuesto es necesario que pasen a través de estas secretarías de Estado. Pensemos, por ejemplo, en el gasto, y aquí lo pongo como una referencia, el gasto que se ejerce en las embajadas de México, las representaciones de México en los diferentes países. Obviamente, pues cada representación diplomática de México en el extranjero, en los diferentes países, y bueno, en Estados Unidos los diferentes consulados, que es una red de consulados enorme, la más grande de México. La red de consulados más grandes de México están en los Estados Unidos. Estas dependencias gubernamentales, es decir, las embajadas, pues mandan su petición de presupuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien supervisa y administra los ingresos y egresos que salen de esta secretaría. Es decir, es a través de ella que se ejerce el presupuesto. El gobierno federal otorga los fondos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta a su vez supervise y controle lo que las embajadas gastan en los diferentes países en donde están estas legaciones diplomáticas, que es un trabajo muy importante. Este trabajo de las embajadas pues es solamente un ejemplo de los diferentes que podemos dar, de cómo se ejerce el gasto público. Obviamente pues no tenemos el tiempo para abordar pues los diferentes aspectos, pero es un ejemplo de cómo se ejerce el presupuesto y de quién lo supervisa. En las próximas sesiones, si es que tenemos sesiones para poder dialogar en el chat, pues vamos a ver más a fondo pues diferentes aspectos de la normatividad fiscal, incluyendo obviamente el gasto público, los presupuestos y los diferentes aspectos de la política fiscal en nuestro país.